¿Cómo van con los trabajos? Bueno, Alexis dice que van avanzando. Ya vamos a empezar con la etapa de la fase de elaboración, ¿no? Así era, Alexis. Profe, falta mucho. Recuerden de tener siempre a mano su cuadrito, el cuadro del framework de trabajo, ¿sí? Donde detalla qué artefactos empezamos en la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de transición. Ahí les pasé también un pequeño enlace. No estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Aguanten un ratito. Aquí estoy, pantallita. Pantallazo. Ahí lo ven, ¿no? Les compartí esta paginita en caso de que no quieran usar es, ¿cómo es? El día. ¿Se acuerdan que nosotros usamos el día? ¿No? Acá tienen, observen, varios diagramas. Hay una sección que dice UML, donde tienen diagrama de clase. Ese está incompleto porque la clase tiene que tener las tres partes, ¿no? Es obviamente que hay acá un divider como para agregar la tercera sección. Pero acá hay uno completo, miren, ese está completo. Acá tiene el diagrama de objetos para el modelo de dominio. Acá tienen este para el diagrama de secuencia, ¿no? Los diagramas de colaboración, de elaboración. A ver. Y nosotros estamos usando ese, profe. El día no. Bien, bien, bien. ¿Yo les había pasado o ustedes encontraron nomás? Yo no me acuerdo de haberles pasado. Usted, uno de los chicos había dicho, pero yo ya lo conocía de antes al Drayo. Ajá, bien. Sí, sí, es re común el programita de la página esa, ¿no? Apago mi cámara para que no se quede todo tildado. Vamos entonces al apunte de hoy. Vamos a ver que en los apuntes que les voy dando hay muchos diagramas UML, ¿sí? Es- y acá tienen entonces la herramienta como para hacerlos. Apunte de hoy, parte 2 de los diseños con responsabilidades. Frase del día. Esa es ¿Quién quiere leer la frase del día? ¿Podría leernos Camila la frase del día? Los gatos son más listos que los perros. No pueden conseguir que 8 gatos empujen un trineo por la nieve. ¿Qué tiene que ver? No sé, me gustó la frase. No soy un perro. Me gustó la frase. Siempre vemos frases relacionadas a ingeniería de software, ¿no? Esa no sé qué tiene que ver, pero me gustó. Hoy vamos a ver entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la notación UML. En realidad no voy a repasar los diagramas en sí, sino que vamos a ver ejemplos usando esos diagramas y de paso ya ven cómo se hace, ¿sí? Yo les pasé igual es en los apuntes de proceso unificado del UP, yo les había pasado varios diagramas, ¿no? Y el año pasado también tienen en el grupo las capturas, así que hay para divertirse. Y vamos a ver dos patrones de diseño GRASP. Acá tienen una notación de clase. Ya habíamos visto que una clase está dividida en tres secciones. Una de ellas es el nombre de la clase. La segunda son los atributos, las características. Y la tercera, los métodos. Eso ya vimos allá en la definición de POO, ¿se acuerdan? Principio del año pasado. Vamos directo a lo que nos importa.
experto en información o experto para los amigos es el primer patrón GRASP que aprenderemos. Yo dividí el texto en varias secciones, ¿no? La solución, el problema, el ejemplo. Después hay una discusión sobre el patrón, más abajo, plan, 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 acá. Es las contras, los pros, ¿no? Pros y contras. Otros patrones que estamos relacionados y también patrones de otros pensadores de la orientación a objetos de la ingeniería de software, que tienen otros nombres, pero que son equivalentes o muy parecidos, ¿sí? Así que todos los patrones van a tener esa estructura, ¿sí? Solución, problema, el ejemplo, la discusión, pros, contras y los patrones o estilos o principios relacionados. Basta de chácharas y podría leernos, por favor, Ale, el experto en información. Bueno, profe. Extrañan tu voz, Ale. Todos extrañan tu voz. ¿Sí? Bueno, experto en información o experto. Asignar una responsabilidad al experto en información, la clase que tiene la información necesaria para realizar la responsabilidad. Problema. ¿Cuál es el principio general para asignar una responsabilidad a los objetos? Un modelo de diseño podría definir cientos o miles de clases de software y una aplicación podría requerir que se realice cientos o miles de responsabilidades. Durante el diseño de objeto, cuando se difunde la interacción entre los objetos, tomamos decisiones sobre la asignación de responsabilidades. Las clases de software, si se hace bien, los sistemas tienden a ser más fáciles de entender, mantener y ampliar. Y existe más oportunidades para reutilizar componentes en futuras aplicaciones. Ejemplo, en la aplicación del punto de venta, algunas clases necesitan conocer el total de una venta. ¿Digo, profe? Sí, seguir. Sí. Un poquito más. Comienza asignando responsabilidades, estableciendo claramente la responsabilidad. Siguiendo este consejo, la pregunta es, ¿quién debería ser el responsable de conocer el total de la venta? Siguiendo al experto de información, deberíamos buscar las clases de objeto que contienen la información necesaria para determinar el total. Ahora llegamos a una pregunta clave. Miramos el modelo de dominio o el modelo de diseño para analizar las clases que tienen la información necesaria. El modelo de dominio representa las clases conceptuales del dominio del mundo real. El modelo de diseño representa la clase de software. Muchas gracias, Ale. Ahí es un punto clave. Bien, como nos dice el texto que leyó Ale, podemos asignar un montón de responsabilidades a una clase. ¿Ah? ¿Qué serían responsabilidades? Tareas, ¿sí? Métodos a una clase. Pero no por eso vamos a asignar decenas de responsabilidades a esa clase, sino que vamos a asignarlas de forma coherente. Eso vimos la clase pasada. Para eso están los padrones de diseño. ¿Sí? Padrones o patrón de diseño. Es bien, teniendo eso en mente, ya sabemos que vamos a asignar las responsabilidades, o sea, los métodos, ¿sí? Las funcionalidades, donde sea coherente, ¿no? Usando el sentido común y usando patrones. Siguiendo entonces el patrón experto, se hace la pregunta. En ese caso queremos saber el total de una venta, ¿no? ¿Quién debería ser el responsable de conocer el total de la venta? No nos estamos refiriendo a usuarios del sistema. Estamos refiriéndonos a objetos software, ¿sí? O sea, qué clase o qué tipo de objetos tienen que conocer el total de la venta. De esa forma,
nosotros vamos a buscar a dónde, y acá es el punto clave, en el modelo del dominio o en el modelo de diseño. ¿Cuál era el modelo de dominio, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué diagrama se usa en el modelo de dominio? El diagrama de clase. El diagrama, UML. no es el diagrama de clase. Yo tiré, no a ver si le pegaba. Es el diagrama, está bien, por lo menos lo tiro. Es el diagrama de objetos, que es diferente del de clase. El diagrama de objetos ¿cómo era la página? app.diagram.net. El diagrama de objetos es este. No, ¿dónde está? UML. Acá dice object. ¿Sí? Esto. Por ejemplo, venta. ¿Sí? Y en nuestros PDFs, ese diagrama yo no di el año pasado en lo que era en la clase, ¿no? Pero sí lo vimos acá, miren, el diagrama de contexto. Los diagramas de objeto, acá está. En este caso, yo usé la anotación que es dividida en dos para los atributos en caso que sea necesario. Por ejemplo, acá yo tengo la venta. En esa segunda sección yo podría poner un método para que retorne el total. No podría. Podría. Mirando ese diagrama, entonces yo intuyo dónde iría la responsabilidad de obtener el total. En caso de que no tengan ese diagrama, pueden usar el diagrama de secuencia, que es este. ¿Sí? En el diagrama de secuencia también van a obtener pistas de qué objeto tiene la responsabilidad de, en ese caso, determinar el total. Nosotros ya sabemos, tanto por ese apunte como por el punto de venta que hicimos el año pasado, que era la clase venta, ¿no? Acá estamos viendo el por qué hicimos de esa forma, ¿sí? El año pasado estábamos programando, ¿sí? Siguiendo, ustedes copiaban el código siguiendo mi guía, ¿sí? Hoy ustedes saben, estamos viendo por qué yo hice de esa forma, por qué tal método estaba en tal clase. Respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hizo Alejandro? ¿Podría leernos Alexis? Profe, a partir de donde dice siguiendo al experto, Siguiendo el experto. siguiéndole, ¿A dónde leyó? No, eso leyó creo que leyó eso. Sí, respuesta, acá donde dice respuesta. Ah, 1, 2 respuesta. y lo demás. Respuesta. 1. Si hay clases relevantes en el modelo del diseño, mira ahí primero. 2. Si no, mira en el modelo del dominio e intenta utilizar o ampliar sus representaciones para inspirar la creación de las correspondientes clases de diseño. Bien, Por solo ejemplo, ahí para aclarar, ampliar sus representaciones. A ver, tenemos la clase venta. En la segunda sección podemos agregar el método para obtener el total, ¿sí? Eso sería ampliar la abstracción de nuestro diagrama, ¿sí? Agregándole más información al diagrama. Seguí, por favor, Alexis. por ejemplo, asuma que acabamos de comenzar el trabajo de diseño y no hay más que un modelo de diseño mínimo. Por tanto, miramos en el modelo del dominio buscando expertos en información. Quizás la venta del mundo real es 1, entonces añadimos una clase de software al modelo de diseño denominada igualmente venta. Y le otorgamos la responsabilidad de conocer su total, representando con el método llamado, no veo nada, profe, getTotal.
Este enfoque mantiene un salto en la representación bajo en el que el diseño de los objetos de software se corresponde con nuestra concepción sobre cómo se organiza el mundo real. Bien, gracias Alexis. ¿Está muy chico la letra o aumento acá? Sí, pero por mi monitor, profe, más que nada. Aumento un poquito, igual si aumento mi pantalla es muy chica. Para examinar ese caso en detalle, ¿sí? Considere el modelo de dominio parcial. Miren acá está. ¿Sí? Vieron que acá ya puse atributos de fecha hora, contiene línea de venta. Especificación del producto es la clase artículo o producto. ¿Sí? Acá yo le llamé especificación del producto porque estoy separando en el dominio el producto físico, o sea, una bolsa de arroz, del concepto del dominio producto, que es una descripción del producto. ¿Sí? Entonces, eso en nuestro PDV yo lo simplifiqué y puse producto solo. ¿Sí? Pero en el dominio yo lo pongo de esa forma. Si ustedes quieren, ponen producto solo. Y si no quieren, pongan descripción del producto, especificación del producto, representación del producto, como quieran. ¿Sí? Analicemos ese modelo del dominio. Ahí ya saben, chicos, cómo es el modelo de dominio. Ahí lo repasan. ¿Sí? Tenemos ya el diagrama que les pasé. ¿Ustedes ya empezaron con el modelo de dominio? ¿Alguien ya empezó con esa parte? No, profe. Vamos Recuerde, por. después de la lista de los nombres, de determinar los nombres de los casos de uso y empezar los casos de uso, es simultáneo, ¿sí? El modelo de dominio, porque es la parte del análisis. Eso todavía corresponde al análisis. Es solo mirar su cuadrito, que tiene que estar por acá. A ver. El cuadrito. Ay, yo tengo que tener todo ya abierto a mano. Bueno, no importa. En el cuadrito, acá está. No estaba tan arriba, ¿no? Bien. Observen que el modelo de dominio, una vez que ya tienen definida la fase de inicio, cuando empiezan a refinar, ya escribir los casos de uso, ya ¡plum!, comienzan con el modelo de dominio, ¿sí? Y recuerden que el modelo de dominio es muy parecido a los diagramas entidad-relación, los DER, los pata de gallo, que vieron con el profe Omar. Es muy parecido en su idea, ¿sí? En lo que representa. Miren, tiene las cardinalidades, ¿sí? Tiene el nombre de la entidad con sus atributos esenciales. No vamos a poner todos acá, pero pongan los que son necesarios para transmitir la información de un solo vistazo. Así que es muy similar, así que tienen que arrancar con eso, ¿sí? Arranquen, no pierdan tiempo. Y acá dice, ¿podría seguir leyéndonos, Alexis, la parte esa? ¿Qué información? ¿Sí? ¿Qué información se necesita para determinar el total? Es necesario conocer todas las instancias de línea de venta, de la clase línea de venta, de una venta y la suma de sus subtotales. Una instancia de venta la contiene. Por tanto, por la guía del experto en información, la clase de objeto venta es adecuada para esta responsabilidad. Es un experto en información para el trabajo. Gracias. Ahí está el por qué el año pasado yo agregué el get total en la clase venta. ¿Sí? Ahora ya saben los porqués. Como se mencionó, es en el contexto de creación de diagramas de interacción cuando surgen esas cuestiones de responsabilidad. ¿Sí? Ustedes ya empezaron con los requerimientos, ya empezaron con ya están definiendo un 80% del análisis. Ahí empiezan a entrar las dudas. ¿Dónde va tal método? ¿Dónde va tal responsabilidad? ¿Qué clase hace qué cosas? Imagine que estamos comenzando a trabajar con detalle en la elaboración de los diagramas para asignar responsabilidades, y los diagramas de interacción y de clase parciales de abajo ilustran algunas decisiones. Por ejemplo, venta tiene un método getTotal, ¿sí? Entonces, en la clase, eso ya sería la clase software,
¿sí? La clase software tiene el método getTotal. Esa clase yo les di acá, miren, el año pasado, en el punto de venta, no se llamaba getTotal, se llamaba calcular total, pero significa lo mismo. ¿Se acuerdan? Acá está, miren. Calcular total. Bien. Todavía no hemos terminado. ¿Qué información se necesita para determinar el subtotal de la línea de venta? Se necesita una línea de venta, punto, cantidad. A ver, nuestro diagramita, plin, plin, plin. Línea de venta, cantidad, acá está. Línea de venta, punto, cantidad. Y producto, punto, precio. También acá está, ¿sí? Producto, punto, precio. La línea de venta conoce su cantidad y el producto asociado. Por tanto, siguiendo el patrón experto, ¿quién sería el experto en información del subtotal? La línea. Cada línea es el experto del subtotal, ¿sí? En cuanto a los diagramas de interacción, eso significa que la venta necesita enviar el mensaje get subtotal a cada una de las líneas de venta y sumar el resultado. Ese diseño se muestra a continuación. Acá está. Y en el software que hicimos el año pasado, acá está, miren. Calcular subtotal. Nuevamente lo llamamos diferente, pero hace lo mismo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, ahí más o más. Hay que repasar. Vamos a tener muchas situaciones parecidas, obviamente no con venta, no con línea de venta, pero con entidades o con clases que van a tener listados de otras cosas. Por ejemplo, curso, listado de alumnos, ¿sí? ¿Quién es el experto en información de la cantidad de alumnos inscritos en un curso? ¿Ah? ¿Qué clase? Ahí tienen que definir. Ahí tienen que definir, ¿sí? Mirando sus diagramas. Mirando sus diagramas. Y vieron que a medida que uno va avanzando con esas especificaciones, se van formando, miren, plin, 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 las clases de software, ¿sí? Con sus getters y setters y todo. En conclusión, para realizar la responsabilidad de conocer y proporcionar el total de una venta, se asignaron 3 responsabilidades a 3 clases de diseño de objetos. ¿Cómo sigue? A venta, ¿cuál es la responsabilidad? Conocer el total. Línea de venta, conocer el subtotal. Y producto, conocer el precio del artículo. Y acá yo aclaro, ¿no? Observe que se optó por nombrar producto como especificación del producto en las clases del sistema, con el intuito de separar mentalmente el objeto real, producto o artículo de su representación conceptual en software. Obviamente es opcional, ¿sí? El contexto en el que se consideraron y optaron por esas responsabilidades fue durante la elaboración de un diagrama de interacción. Vamos a usar los diagramas de secuencia para eso, ¿sí? Cuando lleguen a esa parte, chicos, ustedes van a consultar los diagramas de secuencia que yo les pasé de ejemplo. Van a consultar los apuntes que les estoy dando ahora y van a consultarme en clase, ¿sí? Vamos a decir, profe, la clase de hoy yo quiero refinar el diseño del software. Entonces, ustedes, cada uno con su grupo, todos juntos, todos van a ver todo porque la idea es aprender juntos, ¿no? Así que vamos a ir refinando su diseño, vamos a ir haciendo los diagramas, todo, para que ustedes vayan aprendiendo y vayan avanzando con su proyecto. El principio mediante el que se asignó cada responsabilidad fue el experto en información, colocándola en el objeto que tiene la información necesaria para realizarla. ¿Vieron que hace mucho hincapié
de colocar la información, colocar la responsabilidad en el objeto que tiene la información para realizar esa actividad. ¿Alguna pregunta? Fabián, ¿está claro? Piranesi Sí, se fue. Se Acá fue. está, sí. nada. Está. Tarda en llegar a Piranesi a decir la señal. Bueno. ¿Quedó claro, Fabián, eso? ¿Queda claro? El frío, sí, sí. ¿Vieron que es sentido común, chicos? ¿Sí? No hay... Lo único que acá quiero transmitirles es por qué se hace las cosas de una forma y no de otra. ¿Sí? Obviamente, no significa que tienen que hacer de esa forma. Esa es una guía. Obviamente, son buenas prácticas. Así que en mi materia vamos a tener que seguir lo máximo posible esas buenas prácticas. ¿Sí? Pero son guías. ¿Por qué? Yo no les doy el apunte para que lean ustedes y nos conectamos a otra cosa, porque yo sé que no van a leer. El año pasado no leyeron ninguno de los apuntes. Así que vamos a leerla en clase para ir quitando dudas. Bien, discusión. Acá la discusión podría leernos Fabián, por favor. Acá hay una... El experto en información se utiliza con frecuencia en la asignación de responsabilidades. Es un principio de guía básico que se utiliza continuamente en el diseño de objetos. El experto no pretende ser una idea oscura o extravagante. Expresa la intuición común de que los objetos hacen las cosas relacionadas con la información que tienen. Nótese que el cumplimiento de la responsabilidad a menudo requiere información que se encuentra dispersa por diferentes clases de objetos. Esto implica que hay muchos expertos en información parcial que colaborarán en la tarea. Por ejemplo, el problema del total de las ventas al final requiere la colaboración de 3 clases de objetos. Cada vez que la información se encuentre esparcida por objetos diferentes, necesitarán interactuar mediante el paso de mensajes para compartir el trabajo. Por lo general, el experto nos conduce a diseños donde los objetos del software realizan aquellas operaciones que normalmente se hacen a los objetos inanimados del mundo real que representan. Peter Coat denomina a esto la estrategia hacerlo yo mismo. Por ejemplo, en el mundo real, si el uso de ayudas mecánicas, una venta, no te dice su total, es un objeto inanimado. Alguien calcula el total de la venta, pero en el campo del software orientado a objetos, todos los objetos software están vivos o animados y pueden tener responsabilidades y hacer cosas. Fundamentalmente hacen cosas relacionadas con la información que conocen. Craig Laman lo denomina el principio de animación en el diseño de objetos. Es como estar en unos dibujos animados donde todo está vivo. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Vieron entonces, estamos siempre volviendo a lo mismo. Orientación a objetos. ¿Sí? Estamos haciendo representaciones de objetos del mundo real. Y acá aclara que una venta en el mundo real no calcula la venta, el total. ¿Sí? Alguien tiene que calcular el total.
Pero al automatizar la venta, entonces sí la venta calcula el total, ¿sí? Ese es resultado de la automatización, de la informática, ¿sí? Y en la orientación a objetos, entonces se usa los patrones de diseño para asignar esa responsabilidad. Se hacen utilizando otro lenguaje estructurado, por ejemplo, en COBOL, no vamos a usar ese patrón porque se estructura diferente el software, ¿sí? Es modular. Pero como estamos hablando de objetos, entonces asignamos responsabilidad y lo hacemos cobrar vida, ¿sí? Es como que están vivos, están mensajeándose entre sí. El patrón experto en información, como muchas cosas en la tecnología de objetos, tiene una analogía en el mundo real. Normalmente otorgamos responsabilidades a los individuos con la información necesaria para llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, en un negocio, ¿quién debería ser responsable de la creación de una declaración de ganancias de pérdida? La persona que tiene acceso a esa información. Quizás un director financiero. Del mismo modo que los objetos colaboran porque la información se encuentra dispersa, así pasa con las personas. El director financiero colabora con los contadores y todo eso para obtener los informes de créditos y débitos. O sea, todo, hasta los patrones de diseño, no solo la orientación a objetos en sí, sino que los patrones de diseño son abstracciones del mundo real. Bien, las contras. Podría leernos el observer. Hay un patrón de diseño que se llama observador, Fede. Así que vos sos un patrón. Podría leernos las contraindicaciones. Se cambió el nombre, che. El observador, Fede. El observador no lee, solo observa. Se fue, Fede. Yo tenía una pregunta aprovechando mientras viene Fede, ahí está. Ahí Ahí está. está. Alexis, te escuchamos. Siempre hay que usar o sea, por lo menos acá en la carrera, ¿se usa siempre el orientado a objetos, el diseño orientado a objetos? Lo que voy es que, por ejemplo, nosotros en el futuro, cuando queramos armar algo por nosotros, sí o sí tenemos que usar de primera mano el orientado a objetos o no siempre es como el diseño más óptimo. Depende. Depende, Alexis. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho software que está esparcido en los microservices. Eso veremos el cuadrimestre que viene. ¿Sí? Sí, Y al estar distribuidos en microservicios, no modelas toda la empresa dentro de ese microservicio. ¿Entendés? El, la orientación a objetos, de todas formas, es muy utilizada aún en los microservicios. No estoy diciendo que no se utilice, ¿sí? Pero ya es más optativa. Generalmente se utiliza, por ejemplo, se utiliza Node.js, ¿no? Generalmente se utiliza, en lugar de JavaScript, se utiliza TypeScript, que es una versión orientada a objetos de JavaScript. Ya escucharon hablar, ¿no? Yo mandé hasta un sí, artículo sí. del creador de TypeScript. Ahí yo mandé un artículo la semana pasada en el grupo de ustedes. Así que sí, Alexis, se crean clases, ¿sí? Se crean clases. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero si lo hacen de esa forma y se mantiene esa consistencia en todo el sistema, van a tener los beneficios de la orientación a objetos en el sistema, aunque sea un Sí. microservicio. Pregunté más que nada porque estuve leyendo mucho que ahora usan mucho multiparadigma, como que usan muchos patrones Claro. al mismo tiempo. Y bueno, ahí está, Bueno, le ahí, dejo ahí que le haga. ahí está la respuesta.
se usan muchos paradigmas al mismo tiempo porque los sistemas ya están más distribuidos, ¿no? Nosotros hasta ahora vimos el monolito en capas, ¿eh? Monolito en capas. Para el cuatrimestre que viene quiero darles monolitos modulares y un par de microservices. Vamos a ver Docker, todo eso, ¿sí? El año pasado ya les había dado a los chicos Docker con un par de microservicios. Obviamente les voy a enseñar cómo se usa. No les voy a exigir que hagan eso en el sistema final porque tampoco los microservicios son como esencial usarlo en todo, ¿sí? Hay mucho software que se adapta mejor a un monolito modular, por ejemplo. Generalmente, ese multiparadigma que nombraste se usa cuando el software ya es muy grande. Son empresas muy grandes como Mercado Libre, por ejemplo. Sí, sí, sí. Obviamente que todo lo que están aprendiendo son fundamentos. Y esos fundamentos van a usar ahí y va a ayudarles a entender cuando trabajen en una empresa de esas características, van a entender lo que están viendo, ¿sí? Bueno, chicos, sigamos con las contras. Fede, por favor, ¿podría leernos las contraindicaciones? Sí, en algunas ocasiones la solución que sugiere el experto no es deseable, normalmente debido a problemas de acoplamiento y cohesión. Estos principios se discutirán más tarde en esta materia. Por ejemplo, ¿quién debería ser el responsable de almacenar una venta en una base de datos? Ciertamente, mucha de la información que se tiene que almacenar se encuentra en el objeto de venta y por tanto, siguiendo el patrón experto, podrían argumentar la inclusión de la responsabilidad en la clase venta. La expresión lógica de esta decisión es que cada clase contiene sus propios servicios para almacenarse ella misma en una base de datos. Pero esto nos lleva problemas de cohesión, acoplamiento y duplicación. Por ejemplo, la clase de venta debe ahora contener la lógica relacionada con la gestión de la base de datos, como la relacionada con SQL y GDBC. Bueno, Conexión. hasta ahí está bien, Fede. Ahí está bien. Gracias. Hasta ahí está bien porque ahí ya entendimos el punto, ¿sí? Todo es un trade-off, ¿no? Es un pros y contras. Yo puedo aplicar el patrón experto para que la venta guarde la información en la base de datos solo porque ella es conocedora de la información para guardarse en la base de datos. Les pregunto. Acá se está preguntando, ¿eh? Se puede agregar los métodos de guardar los CRUD, ¿eh? Los métodos CRUD en la clase venta. ¿Se podría, chicos? De poder se puede. De poder se puede, pero ¿qué dice acá?
nos lleva a problemas de cohesión, o sea, la clase ya hace más cosas de lo que debería. ¿Eh? Acoplamiento, o sea, nuestra clase queda acoplada, muy pegada a lo que son los drivers de JDBC. Y duplicación, obviamente, ¿sí? Porque varias clases van a tener que hacer lo mismo. Por eso, ya el año pasado, cuando hicimos la agenda con JDBC, nosotros no, yo no tengo el diagrama de la agenda acá, está en el grupo, ¿sí? Está en el grupo. Pero nosotros ya habíamos creado clases responsables del acceso a datos, de la persistencia, en su propio package. ¿Cómo se llamaba el package? ¿Cómo, profe? No, se me colgó ahí lo último. Nosotros habíamos creado clases específicas para realizar los CRUDs, ¿ah? En sus propios packages. ¿Cómo se llamaba el package? Los repositories. Los Repository. repositorios. Exactamente. ¿Sí? Vieron que nosotros el año pasado ya habíamos hecho eso porque para evitar una baja cohesión y un alto acoplamiento de nuestras clases. ¿Sí? Sin darse cuenta, ustedes copiaban, pero ya estábamos usando esos criterios. ¿Sí? Entonces, como leía Fede, ¿no? Por ejemplo, la clase venta debe ahora contener lógica relacionada con la gestión de la base de datos, ¿no? Y eso no sería cohesivo, ¿no? La clase ya no está centrada únicamente en la lógica de aplicación de ser una venta. Ahora tiene otro tipo de responsabilidades, ¿sí? Lo que disminuye su cohesión. La clase debe acoplarse a los servicios técnicos, ¿no? Usar JDBC, saber de SQL y un montón de otras cosas que no incumbe a una venta. ¿Sí? Todos esos problemas indican la violación de un principio arquitectural básico. Diseñe separando los principales aspectos del sistema. Mantenga la lógica en un sitio. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la lógica en el package model? ¿No? En model teníamos el dominio, el domain, y teníamos los services. Esos eran la lógica. Y la lógica de base de datos en otro sitio. Teníamos en los repositorios. Utilizando JDBC. Utilizando JPA, ¿sí? Spring Data JPA. Con las clases Hibernate. De esa forma teníamos toda la lógica de base de datos ya implementada aparte. Y así sucesivamente. En lugar de entremezclar todo. No queremos hacer un entrevero. Queremos hacer un software fácil de mantener. Separando los aspectos importantes, se mejora el acoplamiento y la cohesión del sistema. ¿Sí? El acoplamiento siempre tiene que ser lo más bajo posible. Acoplamiento, ya veremos los patrones bajo acoplamiento, pero es la cercanía o cuán pegada o cuán dependiente está una clase de otras. ¿Sí? Cuanto más independiente, mejor, porque es más modular. Por tanto, aunque siguiendo el experto se podría justificar la asignación de la responsabilidad para el servicio de una base de datos de la clase venta, por otros motivos resulta un diseño pobre. O sea, chicos, ustedes van a usar sentido común. ¿Sí? Y acá llegamos a los beneficios de ese patrón. Se fueron todos los demás a dormir, Ale, así que te toca a vos de nuevo, el bucle. Bueno, profe, ¿dónde me dijiste él? Los beneficios, ¿no? Se mantiene. Los beneficios. Dale. Se mantiene el encapsulamiento de la información, puesto que los objetos utilizan su propia información para llevar a cabo las tareas. Normalmente esto conlleva un bajo acoplamiento, lo que un lugar a sistema más robusto y más fácil de mantener. Bajo acoplamiento también es un patrón
Grasp que se estudiará en una de las sesiones siguientes. Cuando le agrega se distribuye el comportamiento entre las clases que se contiene la información requerida, por tanto, se estimula las definiciones de las clases más cohesivas y ligeras, que son más fáciles de entender y mantener. Se porta normalmente una alta cohesión, otro patrón que se estudiará más tarde. Gracias, Ale. Bueno, esto es lo que yo ya explicaba hoy, ¿no? En un repaso, más bien. Entonces, patrón, principios relacionados, bajo acoplamiento y alta cohesión. Veremos la clase que viene esos dos. También conocido como, y eso es lo que había leído Fabián más arriba, colocar las responsabilidades con los datos, eso que conoces, hazlo, hacerlo yo mismo, colocar los servicios con los atributos con los que trabaja. Son todo frases acuñadas por expertos del diseño de software en varios libros, en varias literaturas, que están en inglés, ¿no? Así que no les voy a pasar porque yo sé que no van a leer. Después, si quieren, les paso. Yo voy a subirlo, sí, al aula virtual para tenerlo de bibliografía. Porque ese apunte... Sí, profe, los nombres por lo menos. Sí, sí, yo les voy a pasar. Esos libros, esos apuntes no son de mi cabeza, chicos. Son un rejunte de varios libros que tengo, algunos antiguos, algunos más modernos, ¿sí? Son todos libros con bibliografía que yo tengo. Así que les voy a subir al aula virtual una sección, un apéndice donde voy a subir toda la bibliografía utilizada en las materias. ¿Alguna duda relacionada al primer patrón, experto? ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿eh? Porque no es tampoco nada de otro mundo. Ustedes ya venían usando eso. No sabían que tenía un nombre nomás, pero ya lo usaban. El próximo patrón de diseño que veremos es el creador, ¿sí? El patrón creador. Vamos a leerlo ya que estamos, ¿no? No dejemos para después. Total son 3 paginitas, menos de 3 páginas, 2 páginas. Alexis, ¿podría leernos solución, problema y ejemplo también del creador? Solución. Asignar a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de clase A, si se cumple uno o más de los casos siguientes. B agrega objetos de A. B contiene objetos de A. B registra instancias de objetos de A. B utiliza más estrechamente, dice, ¿sí? Objetos de A. B tiene los datos de inicialización que se pasarán a un objeto de A cuando sea creado. Por tanto, B es un experto con respecto a la creación de A. ¿Cómo sería eso, profe? Respecto. Eso sería la clase, ¿verdad, profe? Claro, clase A y clase B. Por ejemplo, clase venta y clase línea de venta, ¿sí? Ahí me responde la pregunta. Entonces B es un creador de los objetos de A. Claro, o sea, son los métodos, sería en este caso el B. Claro. A y B son clases, ¿no? Y lo que agrega, lo que se crea son los métodos. Sigue siendo responsabilidades. Vieron que sigue siendo asignar responsabilidades. La intención es la misma, ¿sí? Asignar responsabilidades. Pero estamos usando ahora otra forma de pensar, ¿sí? O sea, es como que B llama, digamos, los métodos, supuestamente, de A, ¿sería? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces B es un creador de los objetos A. Si se puede aplicar más de una opción, inclínese por una clase B que agregue o contenga la clase A. Problema. ¿Quién debería ser el responsable de la creación de una nueva instancia de alguna clase? La creación de instancias es una de las actividades más comunes en un sistema orientado a objetos. En consecuencia, es útil contar con un principio general para la asignación de las responsabilidades de creación.
Si se asignan bien, el diseño puede soportar un bajo acoplamiento, mayor claridad, encapsulación y reutilización. Por ejemplo, en la aplicación del punto de venta, ¿quién debería ser el responsable de la creación de una instancia de línea de venta? Según el patrón creador, deberíamos buscar las clases que agregan, contienen, etcétera, instancias de línea de venta. Puesto que una venta contiene, de hecho, agrega muchos objetos de línea de venta, el patrón creador sugiere que venta es un buen candidato para tener las responsabilidades de la creación de las instancias de línea de venta. Muchas gracias, Alexis. Ah, ¿Entendieron? creo que sí. Vieron que nosotros, cuando creábamos las líneas de venta, asignamos esta responsabilidad a la clase venta. Miren, add línea. ¿Vieron? Add línea. Y venta contiene línea de ventas. De hecho, agrega, ¿no? Acá yo puse un comentario contiene, pero yo aclaré en el apunte que leyó Alexis. Agrega. Por eso está ese rombito. Ese rombito significa agregación en UML. Y significa que venta tiene una colección de líneas de venta, o sea, una array list. ¿Sí? Así que ya está establecido acá en nuestro diagrama, ya habíamos utilizado el patrón creador para establecer quién creaba la línea de venta. ¿Se entiende? Profe. Siempre que vayan a crear una asociación en el diagrama donde hay un objeto que agrega, ¿no? En ese caso, que contiene o que agrega, ustedes van a usar ese rombito, ¿sí? El rombito que es relleno, a ver si está acá en las asociaciones, tiene que estar, ¿no? Inner class, piririn, ploin, blue. Ahí está abajo, profe, ¿o no? El anteúltimo. Acá está, composición. Muy bien, tienen buena vista. Medio de pedo Acá, que leí. acá está, miren, agregación es el que yo usé en el diagrama, ¿vieron? Sí. Porque la línea de venta agrega. Y composición es el relleno, ¿sí? El vacío es agregación. Así que acá en el diagrama que les pasé, yo comenté que la venta contiene, yo usé la composición, ¿eh? Como comentario. Pero en realidad yo usé el símbolo de la agregación, porque la venta agrega línea de ventas, ¿sí? Esta frasecita acá que yo puse contiene podría ser eh, agrega en realidad, ¿sí? Para ser más preciso. Pero se entiende, ¿sí? Entonces, para eso sirve el patrón creador, para definir quién crea instancias de qué objetos. Y ya vieron que todos nuestros programas tenían create, new, venta, new alumno, new cliente, new persona, new contacto. Así que eso se usa constantemente. Acá tienen entonces el modelo de dominio, ¿sí? Con definiendo el contiene, acá está, la línea de venta. Y esto nos lleva al diseño de las interacciones que se muestran abajo. Esta asignación de responsabilidades requiere que se define en la clase venta un método crear línea de venta, ¿sí? Entonces, registro, que en ese caso podría ser un venta controller, llama, invoca a un método crear línea de venta de la clase venta. O podría ser un venta service también acá. Crear línea de venta, que está en la clase venta. ¿Tenemos en nuestra clase venta? Ya vimos que sí. Se llama diferente nomás, ¿no? Add línea. Añadir línea. Pero esto muy bien podría llamarse crear línea de venta. Y crea la línea de venta llamando al create, pasando la cantidad. El create, ¿qué sería, chicos? El constructor, el método. New, línea de venta.
Una vez más, el contexto en el que se consideraron y se optaron por esas responsabilidades fue durante la elaboración de un diagrama de interacción de este, ¿sí? Se intuye acá y se lo determina acá. La sección de los métodos de un diagrama de clases puede mostrar los resultados de la asignación de responsabilidades materializadas concretamente como métodos. O sea, nuevamente, acá están materializados porque acá, chicos, es el modelo de clase fiel al software, ¿sí? Acá es la forma como están creados físicamente, se podría decir, las clases. Apareció un vino ahí. No sé qué apareció una botella de vino. Bien, vamos a discutirlo, ¿sí? ¿Podría leernos, por favor? Ya estoy quedando sin voz, necesito un buen vino. ¿Podría leernos? Cami, ¿podría leernos la parte de discusión? Ahí voy. ¿Dónde está la discusión? A partir del patrón creador, Ah, sí, pasa que lo tengo agrandado y no leía discusión. se va al costadito. El patrón creador guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos. Una tarea muy común. La intención básica del patrón creador es encontrar un creador que necesite conectarse al objeto creado en alguna situación. Eligiéndolo como el creador se favorece el bajo acoplamiento. El agregado agrega partes, el contenedor contiene contenido y el registro registra registro. Son todas ellas relaciones comunes entre las clases de un diagrama de clases. El creador sugiere que la clase contenedor o registro es una buena candidata para asignarle la responsabilidad de crear lo que contiene o registra. Por supuesto, esto es solo una guía. Bastante trabalengua, Eh, dice Cami. sí, Bien, ¿puede sí, seguir? sí. Sí, por favor. Nótese que se ha utilizado el concepto de agregación al considerar el patrón creador. La agregación se examinará posteriormente. Una definición breve es que la agregación involucra cosas que se encuentran en una relación todo-parte o ensamblaje-parte, como un cuerpo agrega una pierna o un párrafo agrega frase. Algunas veces se encuentra un creador buscando las clases que tienen los datos de inicialización que se pasarán durante la creación. Se trata en realidad de un ejemplo del patrón experto. Los datos de inicialización se pasan durante la creación por medio de algún tipo de método de inicialización, como un constructor Java que tiene parámetros. Por ejemplo, asuma que una instancia de pago necesita inicializarse. Cuando se crea en el total de la venta. Ay, se me movió todo. Ahí está. Cuando No, se se me crea... fue. Ay, deja que yo termino. Muchas gracias, Cami. Falta poquito, ya falta poquito. Bueno, Falta poquito. Cuando ahí se está. crea con el Puesto que total la de la venta venta. como Puesto, eso. sí, ahí está. Puesto que la venta conoce el total, la venta es un creador candidato del pago. ¿Sí? Eso nomás faltaba, Cami. Se te corrió todo ahí la pantalla, ¿no? Sí, porque como estoy desde el celu, iba corriendo yo y se me fue. Sí, me imagino. Si yo también renegaba la clase pasada con la Mac acá, ¿no? Ahora ya ¿se dieron cuenta que no estoy renegando hoy, chicos? Me propuse a entenderla. ¿Cuánto le costó agrandar, profe, el Hoy, PDF? hoy no me costó trabajar con el PDF. Es cuestión de costumbre, ¿sí? No. Me gusta la grabación. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Vieron la grabación? ¿Qué bien que sale? Por eso yo la estoy usando por lo menos en tercero. Bien, ¿qué nos leyó entonces Camila? En definitiva, nos ayuda a definir cómo se va a llamar a los constructores. Si van a ser con parámetros, sin parámetros, si va a tener algún otro método que inicializa, si vamos a usar un builder, si vamos a tener método de agregar
Vieron que esa parte es muy interesante. Un cuerpo agrega pierna, un párrafo agrega frase. Nosotros, una venta agrega línea, ¿sí? El add línea. Usamos ese mismo patrón, esa misma guía. Recuerden que todo eso es una guía, ¿sí? Es algo que yo les había mencionado la clase pasada, que no tiene nuestro modelo de punto de venta, es que sería quizás muy interesante guardar los pagos aparte, ¿sí? Que los pagos estén representados aparte porque van a tener su método de pago, su forma de pago, su cantidad de cuotas quizás. Entonces podríamos crear los pagos de cuotas acá. Y si optamos por esa opción, acá vemos que siguiendo el patrón creador, la venta es un candidato de crear el pago, ¿sí? En caso de que queramos agregar pagos. Contraindicaciones, beneficios y patrones relacionados. ¿Podrías hacer el honor de finalizar la clase de hoy, Fabián, con esos 3 puntitos? A menudo, la creación requiere una complejidad significativa, como utilizar instancias recicladas por motivos de rendimiento. Crear condicionalmente una instancia a partir de una familia de clases similares basado en el valor de alguna propiedad externa, etc. En estos casos, es aconsejable delegar la creación a una clase auxiliar denominada factoría, en lugar de utilizar la clase que sugiere el creador. Las factorías se estudiarán más adelante. Beneficios. Se soporta bajo acoplamiento, descrito a continuación, lo que implica menos dependencias de mantenimiento y mayores oportunidades para reutilizar. Probablemente no se incrementa el acoplamiento porque la clase creada es presumible que ya sea visible a la clase creadora, debido a las asociaciones existentes que motivaron su elección como creador. Patrones o principios relacionados. Bajo acoplamiento, factoría y todo parte describe un patrón para definir objetos agregados que favorece la encapsulación de componentes. Muchas gracias, Fabián. Vieron entonces que hay contraindicaciones, que en no todos casos será tan sencillo o tan limpio aplicar ese patrón. Para eso se utilizaría un factory. Veremos más adelante, ¿sí? En los patrones. Pero para gran parte de las situaciones es un patrón válido para tenerlo en cuenta. Con esto, entonces ya vimos la definición de 2 de los más importantes patrones de diseño utilizados en la ingeniería de software. Clase que viene vamos a seguir con los 3 que faltan, ¿sí? ¿Alguna preguntita? ¿Les parece interesante ese tema, chicos? Sí, profe. Es lo que venimos usando básicamente desde el año pasado. Exacto. Aparte, es necesario que ustedes lo entiendan. Ustedes Claro, tienen... nosotros el año pasado lo hacíamos nomás y ahora entendemos bien el concepto de cada cosa. Exactamente. Es importante que ustedes lo entiendan porque ustedes son profesionales del desarrollo de software. No son bootcampers, no son alumnitos de YouTube. Son profesionales superiores de desarrollo de software. Así que esos conceptos no tienen que tenerlos memorizados. No, tienen que tenerlos incorporados, lo que es diferente. ¿Se entiende? Total, siempre tendrán los apuntes
Tendrán internet, tendrán los libros y tendrán la IA para consultar, ¿sí? Pero por lo menos ya saben por dónde consultar. En la parte esta que dice el registro registra, el contenedor contiene, ¿eso se refería a las, por ejemplo, ¿cómo es? Los packages de la estructura? En realidad se refiere a las clases que realizan tales tareas. Por ejemplo, la clase venta es una clase contenedor de líneas, ¿sí? La Claro. clase también venta es una clase, podría ser una contenedora de pagos o una creadora, no una contenedora, una creadora Creadora. de pagos, ¿sí? Es una forma de entender la responsabilidad de un objeto, ¿sí? O sea, un objeto puede ser, digamos, estar relacionado con otros. O sea, en el Siempre. sentido de, pero con distintas responsabilidades. No sé si se entiende mucho lo que estoy preguntando. Sí, sí, sí. Están asociados, pero con Eso, distintos niveles de asociación, ¿sí? eso. Son distintas formas de comunicarse, ¿no, Alexis? Sí, yo había entendido mal porque, como habló eso del tema de, pensé que se refería, por ejemplo, vos tenés, por ejemplo, la clase venta, pero también tenés venta a controller, tenés venta a repository, Ujú. que si bien están asociadas a la clase venta, tiene distintas responsabilidades, digamos, fuera de la lógica principal, digamos, lógica de negocio de la clase en sí. Claro, bueno, eso es lo que justo leímos más arriba, ¿ah? Que ellos ya tenían la responsabilidad de la persistencia y no de la Claro. lógica de negocio, ¿sí? Separamos, por eso nosotros, nuestro software de línea de venta, de punto de venta, era un monolito, un layered monolith, o sea, un monolito en capas, ¿sí? Teníamos la capa de la vista, que básicamente eran los HTML con los JavaScript. Teníamos la capa de la lógica, que eran los services y las clases del dominio, ¿no? Las clases de entidad. Y teníamos la capa de persistencia, que eran los repositorios. Uno no va, una clase de repositorio, uno no va a asignarle la responsabilidad de crear una línea de venta, porque la creación de línea de venta es de la lógica del negocio, no la lógica de la base de datos. ¿Se entiende, Alexis? Sí, ahí está. Estaba confundiendo los conceptos. Claro, no hay que aplicar todo para todo, ¿no? Hay que, Claro. hay que dividir el contexto, ¿sí? Y no hablamos del contexto al negocio, a la empresa. De contexto hablamos de la parte del sistema, ¿sí? Si es una parte que se encarga de enviar, de conectar la vista con la lógica, o sea, una clase de conectar la lógica con la base de datos, todo eso tienen que tener en cuenta antes de asignar responsabilidades. ¿Estamos? Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita? Si no hay dudas, Hasta ahora bastante bien. Igual seguramente ahora en el transcurso de la próxima clase vamos a tener algunas dudas. cualquier cosa, consulten en los grupos de Telegram, ¿sí? Es- o guarden las preguntas para la clase que viene, porque aparte de seguir con los patrones, nos vendría bien repasar lo que ya leímos, y entonces, si tienen dudas, si les surge, anótenlas para la clase que viene. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Fabián? Camila, Fede. Sí, Colorín colorado, nuestra clase se ha terminado. Les dejo a descansar. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Profe. profe.
Chao, chao.